Gracias, señor presidente. Efectivamente, terminamos esta tramitación parlamentaria. Los argumentos de los grupos se han expresado y tenemos el riesgo de ser efectivamente reiterativos sobre las razones que nos han llevado, en nuestro caso, a Convergència i Unió, a rechazar esta reforma. Pero a la bancada del Grupo Popular hemos de empezar recordándoles que empezaron esta reforma solos y la van a terminar solos, y que su mayoría absoluta efectivamente les va a garantizar que la reforma se apruebe en esta legislatura, pero aquello por lo que ustedes justifican esta reforma es un fake, es falso, es un falso. Entre otras cosas, porque la sostenibilidad de las pensiones está íntimamente ligada a la estabilidad legislativa. Y cuando en esta Cámara, y va a ser pronto, la correlación de fuerzas cambie, esta reforma va a ser revisada. Esta reforma va a ser echada hacia atrás. Y, por tanto, esa pretensión de sostenibilidad vinculada a la reforma en marcha no se va a producir. Y lo que es más curioso es que ustedes no han entendido, y quizás no lo han entendido desde la arrogancia política que les lleva a su mayoría absoluta, que la experiencia exitosa del Pacto de Toledo durante estos 20 años ha sido precisamente que la sostenibilidad estaba políticamente vinculada a la estabilidad legislativa que la garantizaba el acuerdo con los interlocutores sociales y el acuerdo con los grupos parlamentarios. Su arrogancia política no va a permitir que esta reforma cumpla el objetivo que ustedes proclaman. Y además va a tener un efecto práctico en los próximos años, que es el empobrecimiento de los pensionistas por la vía de la pérdida del poder adquisitivo. Porque el núcleo duro de la oposición a esta reforma no es tan solo que también en relación al factor de sostenibilidad que se define en la misma, sino principalmente por el nuevo factor de actualización de las pensiones, en el que deja de tener como objetivo el garantizar que a lo largo de su vida un pensionista mantenga unos ingresos que le permitan tener una vida con una capacidad de gasto más o menos parecida y protegerle ante el riesgo de la inflación. Esa deja de ser la mirada de la actualización anual de las pensiones, sino la mirada es estrictamente el equilibrio financiero del sistema. Y el equilibrio financiero del sistema debe ser también un elemento a tener en cuenta en cualquier decisión de política legislativa en esta materia, pero el mecanismo de actualización anual de las pensiones, si quiere evitar que los pensionistas se vayan empobreciendo, tan solo puede ser el mantenimiento del poder adquisitivo. Su mirada va a conllevar el empobrecimiento de los pensionistas. Y fíjense ustedes, ¿no? Han hecho afirmaciones en el sentido de que en un escenario de inflación baja las consecuencias prácticas de la nueva fórmula van a ser menores, porque las pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas van a ser pocas, van a ser unas pocas décimas. Pero claro, para los millones de pensionistas con pensiones bajas y medias, que son la inmensa mayoría de los pensionistas que existen en el Estado español, unas décimas marcan la diferencia entre poder comprar proteína animal en el mercado o no poder comprar proteína animal en el mercado. Y le recomiendo a los diputados del Grupo Popular, y quizás algunos ellos que lo hacen, que se acerquen a un comedor social, por ejemplo, al comedor social de Emaús en Barcelona, y que les pregunten a los mayores que están en ese comedor social si las pensiones actuales hoy, las de hoy, no las que nos vienen en estos próximos años, les garantizan poder comer. Pregúntenselo. Y pregúntenle si unas décimas de diferencia de su poder adquisitivo son decisivas en su vida. Y lean algún informe de la OCDE que precisamente, analizando las reformas acaecidas en Europa en los últimos años en los sistemas públicos de pensiones, advierten que para los pensionistas más modestos
Unas décimas de diferencia marcan estar o no estar por debajo o por encima del umbral de la pobreza. Y además, hemos de volver a recordar que en esta crisis el colectivo de los pensionistas han estado más protegidos que el conjunto de la población frente al derrumbe de nuestro mercado de trabajo, entre otras cosas por la existencia de un sistema de pensiones que garantizaba ingresos estables. Y que la existencia de un sistema público de pensiones en esta crisis ha conllevado que el índice de pobreza relativa de los mayores de 65 años haya disminuido. Y no tanto porque ellos hayan tenido mayores ingresos, sino porque el conjunto de la sociedad se ha empobrecido, pero ellos han estado más protegidos. Con su nueva fórmula se cargan este sistema que ha funcionado de manera, yo diría, que razonable. Y además, fíjense ustedes, ¿no?, van a castigar en esta senda de empobrecimiento a esa generación que es la generación de los nacidos en los años 30 y 40, que es la generación de la guerra civil. Me parece un acto de una tremenda insolidaridad por parte de los hijos de esa generación. Y claro que existían alternativas, ¿no? Existían alternativas, por ejemplo, si debían de pedirles a los pensionistas que asumiesen también más sacrificios en esta crisis, que asumiesen su parte de compromiso en la sostenibilidad de las cuentas públicas, en la contención del déficit público, en la reducción del déficit público, y que, por tanto, en estos tiempos de crisis fuese necesario que las actualizaciones de las pensiones no estuviesen vinculadas a la evolución de los precios al consumo, pues haber ofrecido un pacto de rentas a los interlocutores sociales, basado, por ejemplo, en que aquellas pensiones más bajas continuarían evolucionando según el IPC, aquellas pensiones altas menos, y un compromiso de cuando la situación económica revertiese se recuperasen las pérdidas de poder adquisitivo. En la misma línea del Acuerdo Interconfederal de principios de 2012, que se mueve en esa línea. Claro que existían alternativas en lógica de diálogo social y en lógica de acuerdo político. O la alternativa, que el factor de sostenibilidad fuese fruto de un pacto con los agentes sociales. Y claro también que las reformas son necesarias. ¿Qué nos van a decir? Desde 1995 hemos protagonizado todas las reformas de pensiones que se han producido en el Estado español. Que el Pacto de Toledo fue una propuesta del portavoz Miquel Roca Junyent en su momento. Y claro que estamos convencidos de que tenemos un reto demográfico de dimensiones considerables, como el resto de Europa, que exigen reformas como la que aprobamos en 2011 y en la que ustedes no quisieron acompañarnos por cálculo político. Claro que sí. Y claro que sobre el sistema de pensiones habrá que continuar haciendo reformas para ir adaptándolo al nuevo escenario económico y social, y que las reformas no tan solo van a tener que afectar a los parámetros del sistema, sino que deben de afectar también a variables más de fondo, a las políticas de apoyo a la familia, a la gestión de la inmigración, al crecimiento de la economía. Pero la necesidad de las reformas no justifica el alarmismo con la que ustedes han construido el discurso político en relación a esta cuestión. Porque básicamente hoy España gasta menos, sustancialmente menos que la media, en pensiones. Estamos alrededor del 10% del gasto en PIB. En la Unión Europea, de media, se mueve en el 13%. No tenemos hoy un problema en el corto plazo del gasto en pensiones. Tenemos un gravísimo problema en el mercado de trabajo que ha hundido a un nivel relevante el nivel de cotizaciones a nuestro sistema de la seguridad social. Es evidente que, señorías, las enmiendas del Senado no resuelven ninguna de estas cuestiones. Es más, alguna de ellas intenta disimular el recorte en la práctica de las pensiones que produce la reforma, y algunas de ellas profundizan en una visión tecnocrática y economicista del sistema de pensiones, que nos parece que forma parte de los problemas de fondo de la cuestión. La señora ministra, en su primera intervención en el Pleno, habló de que esta es una reforma vinculada a la competitividad de nuestra economía. A los diputados de la mayoría, ¿no? La competitividad tan solo puede ser inteligente si está vinculada a la sostenibilidad social también.
y, por tanto, no existe un modelo que pueda ser competitivo si socialmente no es sostenible. Y la fórmula que ustedes plantean socialmente no es sostenible. El compromiso de Convergencia no es muy claro. En una próxima legislatura, en esta Cámara, retornar al Pacto de Toledo, retornar estas cuestiones a los interlocutores sociales y trabajar para alcanzar un nuevo acuerdo político para efectivamente garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones y, sobre todo, para evitar que nuestros mayores, nuestros padres y nuestros abuelos sean más pobres. Su reforma les condena a la pobreza. Por suerte, su capacidad de gobernar es limitada en el tiempo. Nada más y muchas gracias.